Capítulo 17. Fruticultura. Pregunta. En vista de que la alimentación de los marcianos es hecha en gran parte a base de frutas, ¿podría informarnos cuáles son las frutas peculiares a Marte? Y también, ¿cuáles son los recursos botánicos o técnicos adoptados en las plantaciones frutales? Ramatiz. La ciencia marciana ejerce absoluto dominio en el campo de la fruticultura, creando, mediante procesos de química sintética, tipos específicos para cada exigencia y región. Gigantescos pomares experimentales, bajo admirable dirección técnica y preventiva, mejoran sucesivamente la calidad de todos los géneros de frutas. Pregunta. ¿Cuáles son los objetivos más esenciales en ese cultivo de frutas? Ramatiz. Siendo la alimentación marciana fundamentalmente basada en jugos de frutas y esencias vegetales que deben absorber cierto porcentaje del magnetismo del ambiente, hay meticulosa preocupación por parte de los científicos, para depurar la calidad de la savia, haciéndola cada vez más compatible con el equilibrio metabólico y psíquico de los marcianos. Si la alimentación debe ser lo más energética posible, con un contenido de fuerte radiación vital etérica, hay necesidad absoluta de dedicar inmensos cuidados en cuanto a la impregnación de los frutales, con el magnetismo atmosférico. Pregunta. ¿Hicisteis referencia a la impregnación de magnetismo atmosférico en los frutales? ¿Podría hacernos alguna aclaración en cuanto a los efectos de ese magnetismo sobre las frutas y sobre los vegetales? Ramatiz. Por el hecho de hallarse el aura terrestre sobrecargada de toxinas psíquicas, generadas y emitidas por el ambiente moral de vuestro mundo, dentro de muy poco, notaréis que muchas frutas y vegetales, infectados por esos fluidos deletéreos, se desarrollarán presentando mal aspecto. Y, además, producirán síntomas extraños en el metabolismo orgánico de aquellos que las ingieran. Pregunta. ¿Podría hacernos mayores aclaraciones sobre ese fenómeno? Ramatiz. Siendo la atmósfera una especie de condensador en el que se acumulan y agitan las expresiones mentales de la conciencia del individuo y de la colectividad, en vuestro mundo actual, esa masa o capa de fluidos es de tenor infeccioso o nocivo. Y como consecuencia, sus radiaciones magnéticas son absorbidas también por los vegetales y las frutas, especialmente, por los que están plantados cerca de las ciudades cuyo movimiento constituye un verdadero hervidero. El fenómeno es resultante de la compresión mental y magnética, que el aura reflectora de vuestro orbe devuelve al suelo. Esos impactos incesantes de los pensamientos de baja frecuencia vibratoria, emitidos por la mente del hombre, se reflejan en la vegetación, inoculándole toxinas que son perjudiciales a los seres humanos. De ahí las epidemias de etiología desconocida que se están manifestando en ciertas zonas, en forma de neblinas y fluidos nocivos. Pregunta. ¿Cuáles son los tipos de frutas marcianas? Ramatiz. La química marciana, mucho antes de que la medicina descubriera soluciones en el campo terapéutico, ya conocía las propiedades benéficas y curativas de ciertos frutos, examinando sus características exteriores en relación con el tenor químico de la savia. Mejoraron entonces el equilibrio orgánico y el ritmo en el metabolismo, estableciendo como criterio o sistema, servirse de frutas en correspondencia con la naturaleza de los órganos enfermos. Pregunta. ¿Cómo podríamos conocer esos progresos en analogía con nuestra constitución fisiológica? Ramatiz. Aunque de poco ajuste a la verdadera naturaleza de los frutos terapéuticos marcianos, os recordamos ciertos recursos usados en algunas regiones de la Tierra, por el curanderismo salvaje, que sabe distinguir con exactitud y utilizar las cualidades curativas de algunas frutas comunes. Así, la manga, corazón de buey, es indicada como óptimo remedio fortificante de la esfera cardíaca. Del ananá, de configuración parecida al páncreas, se usa el jugo como eficiente para conservar la carne tierna, en analogía o equivalencia con la propiedad del jugo pancreático. La berenjena, de color y forma renal, ofrece éxito terapéutico en las molestias de los riñones. El pequeño estómago vegetal que es el aguacate y el mamón, también semejantes, con mayor volumen, son indicados en la terapéutica médica como auxiliares de las dietas digestivas en los trastornos de orden gástrico. Las nueces, que imitan, singularmente, un cerebro en miniatura, son de comprobada cualidad para recomponer los desgastes cerebrales. Los hindúes, en meditación, acostumbran recurrir a la ingestión de aceitunas, y los árabes, a las támaras, seguros de que esas frutas son perfectos ganglios vegetales, que les suministran el magnetismo deseado para sus concentraciones esotéricas. Algunas tribus de indios brasileños conocían el poder del apio para endurecer las fibras musculares, que se les asemejaban. Los lugareños del litoral afirman que la caña de azúcar, en su forma exótica de columna vertebral, es el mejor alimento para su congénere humano. Los estigmas del maíz desembarazan los bacinetes de los riñones, en perfecta sintonía capilar.
La sandía, en su forma de enormes encías bermejas, conteniendo dientes en forma de semillas, goza fama de contener vitaminas esenciales para la dentadura humana. Las semillas de la calabaza, parecidísimas a los fragmentos expelidos, de la conocida solitaria o tenia intestinal, son un poderoso medicamento para la expulsión de ese parásito. La llamada hierba piojera, especificada en la homeopatía como Staphylos agria, evidencia la propiedad de alimentar o nutrir los espermatozoides debilitados por los excesos de antibióticos, revigorizándolos para su función genética. Así como la especie vegetal de la quinina nace pródigamente en las zonas litorales más atacadas por la malaria, inmensa cantidad de frutos, vegetales y flores tienen su correspondencia astrológica y vibratoria con los órganos, glándulas, tejidos y disposiciones temperamentales humanos. Existen millares de especies vegetales creadas por la bondad de Dios, para que la ciencia humana las descubra y utilice en beneficio de los enfermos. Y no van a tardar los ciclos de investigaciones en que vuestros científicos encontrarán pequeñas glándulas vegetales que atienden, perfecta y fisiológicamente, a las insuficiencias hipofisarias, a los hiper o hipotiroidismos, a las anomalías del timo, a los conflictos tiroídico-ováricos, las exhaustaciones de la suprarrenal y otras insuficiencias del sistema físico del hombre. Los marcianos, que desde hace mucho conocen esas verdades, pudieron alcanzar un estado de salud incomparable, muy superior a la terapéutica violentísima de las inyecciones hipodérmicas, que desajustan el cosmos celular e irritan las colectividades microbianas de sustentación en el equilibrio fisiológico. Pregunta: ¿pueden ciertas frutas o vegetales actuar en el campo vibratorio imponderable? Digamos, más allá de las fronteras de nuestra limitación física. Ramatiz: en vista del fenómeno de que en vuestro mundo todas las cosas o seres están revestidos de una aura astral, constituida por el cuerpo o doble etérico, cuando ingerís frutos, también absorbéis o integráis en vuestros vehículos de etéreo astral las emanaciones astroetéricas de los mismos. Sin aludir al tenor físico de naturaleza alcaloide o alcohólica, peculiar a la mayoría de los vegetales, que pueden despertar estados imprevistos de modificaciones temperamentales, podéis certificar, con diligencia y atención, que después de comer ciertos vegetales y frutos, sufrís alteraciones de orden psíquico, lo que bien os prueba la fuerza de acción que ellos ejercen en el campo imponderable. Pregunta: ¿podría el hermano citarnos, al menos, una especie que produzca efectos de orden psíquico? Ramatiz: citaremos la cebolla y el ajo, los cuales, debido a las fuertes emanaciones astrales, crean campos favorables a innumerables bacterias del psiquismo inferior. Conviene, no obstante, insistir en que la evangelización íntima es el verdadero antídoto de tales reacciones psíquicas, siendo potestativo del hombre libertarse cada vez más de los talismanes y de las oraciones protectoras, despertando energías adormecidas en la intimidad del Espíritu Eterno. Pues sería gran equívoco que los seres intentaran el recurso de eliminar de su aura y de su campo psíquico, faunas y colectividades perniciosas, mediante la simple ingestión de frutas y vegetales terapéuticos. Al poco tiempo, esas mismas colectividades, en la ley de biología psíquica, sabrían crear la llamada psicoresistencia, volviéndose inmunes a los impactos vibratorios y cáusticos de los especímenes vegetales. Pregunta: en cuanto a las especies vegetales, como pequeños arbustos, ¿podríamos conocer algún tipo que nos diera la seguridad de esa acción concomitante a la esfera psíquica? Ramatiz: la ruda es sensible a la presencia de fluidos en el ambiente, revelándolos saludables, cuando ella se mantiene erecta y vivaz, o señalándolos como deletéreos, coercitivos e impuros, si se marchita y muere, debido a la disociación que sufre en su campo vital, bajo la proyección de vibraciones cáusticas del ambiente. Es, en realidad, una especie de barómetro vegetal que identifica todas las emanaciones fluídicas en torno, aun las humanas. En cuanto a otra especie exótica, la Guinea pipi, presenta la delicada función de constituir un transformador ambiental, que absorbe los fluidos deletéreos, exhalándolos después, ya depurados de las saturaciones nocivas. Volvemos a repetiros que, así como la simple presencia de vegetales como la ruda, no puede serviros de protección y defensa, tampoco la Guinea pipi, aunque la sembréis a centenares en torno vuestro, conseguirá purificar el ambiente mientras vuestro gobierno mental esté apartado del Cristo. Todos los recursos de la naturaleza son benditos por Dios, en la tarea de socorro a la criatura debilitada en el campo espiritual, pero es necesario que ese socorro encuentre la disposición decidida de una cobertura absolutamente evangélica, para neutralizar los efectos perniciosos del astral inferior. Pregunta: ¿podríamos, realmente, atribuir naturaleza terapéutica a las frutas que mencionasteis, de la tierra, en correspondencia con los órganos a que también aludisteis?
Ramatiz. El hombre es un condensador en miniatura, en el océano del magnetismo cósmico, y puede centralizar sobre sí energías variadas, de conformidad con sus estados mentales y espirituales. Cada órgano que compone su cosmos celular, absorbe y se recupera con la energía correspondiente a su función y necesidad, específicamente con su forma y su contextura. Los estados patológicos son fases de desperdicio energético, o de mala combinación de fluidos del magnetismo necesario al órgano enfermo. Cuando observáis en el campo físico la desarmonía orgánica, ya, desde hace mucho, se viene operando ese desequilibrio en el campo invisible del magnetismo biológico. El síntoma visible, diagnosticable o probable de una descripción etiológica, es ya la última fase de la causa debilitada en la esfera imponderable. Consecuentemente, lo que primero debe ser realizado en el campo invisible de la energía magnética que se debilitó, es la compensación con un contenido idéntico y compatible, para atender a los gastos energéticos más allá de lo normal. Concomitantemente a esa función que el hombre ejerce, de condensador vivo de energías magnéticas invisibles, las frutas son también condensadores, aunque menores y de otra especie, que captan, dosifican y acumulan cantidades de energías, en forma de órganos vegetales emancipados, que operan en causa propia. Cuando los científicos terrenos descubran la verdadera naturaleza configuracional y químico-magnética de las frutas, que actúan en correspondencia con las debilidades biomagnéticas de cada órgano del cuerpo humano, producirán verdaderos milagros en el campo profiláctico, preventivo y aun terapéutico. Les bastará indicar especies frutales cultivadas bajo disciplina astrológica y en perfecta relación con el nacimiento, también astrológico, de cada doliente. La fruta tendrá por función hacer de cobertura magnética del órgano debilitado, actuando por su divino quimismo, inaccesible a los instrumentos groseros del mundo material. Podéis valorar, por tanto, la verdadera terapéutica con que la divinidad socorre a los hijos en sus enfermedades, sin la violencia de las sustancias heterogéneas y mineralógicamente radioactivas, que alteran comúnmente la labor endocrina del cuerpo humano. Pregunta. ¿Nos podría hacer más aclaraciones, para que no nos confundamos en este asunto? Ramatiz. Hicimos algunas comparaciones referentes a los frutos terrestres, pero, para que podáis comprender el éxito terapéutico de los marcianos en ese campo bendito de la vida, diremos que en ese quimismo vital magnético, a que aludimos en las frutas, y en correspondencia con los propios órganos humanos, la ciencia marciana logra actuar a voluntad, manejándolo con absoluta seguridad. Descubrió las cualidades intrínsecas de las frutas en función de las curaciones humanas, y sabe meticulosamente el tenor y la función de cada órgano. No obstante, la configuración de la fruta semejante a un órgano humano, es una simple indicación de que posee cualidades terapéuticas adecuadas a aquel tipo de órgano, sin que, a pesar de ello, esa indicación aclare a qué estado patológico corresponde. Suponiendo, en vuestro mundo, que la manga, corazón de buey, sea eficiente para las enfermedades cardíacas, porque su forma y su contenido tienen algo de aquel órgano cordial, es menester verificar a qué estado patológico corresponde, para no contradecir la terapéutica aplicable en el momento, pues una bradicardia y una taquicardia son estados completamente opuestos. Solo el conocimiento íntimo y profundo del quimismo vegetal, en su manifestación astroetérea, es lo que permitirá conocer la base fundamental para la recomposición de la deficiencia magnética. La acción imponderable en la función excitadora o astringente, difiere mucho de los procesos del plano físico, objetivo, que se basa en la experimentación y en las soluciones farmacológicas. Mencionamos los hechos del mundo imponderable, invisible a la instrumentación de laboratorios y accesible solo al raciocinio o a la fenomenología ectoplasmática del campo mediúmnico. No tenemos dudas sobre el uso saludable y racional que la medicina preconiza en cuanto a las cualidades químicas medicamentosas de los vegetales y frutas, hábilmente aplicables a los casos patológicos, ya sea en la alopatía como en la homeopatía. Mas no podemos dejar de anotaros que son los homeópatas con su terapéutica dinámica, infinitesimal, los que penetran mejor en ese quimismo etéreo magnético de las frutas. La imponderabilidad de la homeopatía permite accionar en la intimidad electrónica de los tejidos, actuando más a gusto y con eficiencia en las causas, sin violentar los órganos enfermos. Conviene que distingáis la inmensa distancia que existe entre las propiedades terapéuticas de las frutas y de los vegetales cuya acción en la esfera imponderable del magnetismo cósmico, es muy diferente de la de vuestra farmacología común. En el futuro, os serán familiares las nociones de radiopatía, astropatía y magnetoradiopatía, o las coordinaciones análogas, que hasta hoy, por sus nociones trascendentales, despiertan desconfianza al mecanismo de palpación de los laboratorios.
Pregunta: ¿cuáles son los recursos o tratamientos que los marcianos dan a los frutos, para lograr el mayor éxito en los efectos terapéuticos? Ramatiz: los científicos marcianos coordinan tanto la germinación, como el desarrollo de los árboles frutales, porque operan en el doble etérico de los mismos. Aprovechan inteligentemente todas las influencias de los astros circunvecinos, que actúan en el campo etérico astral de las plantas, controlan las acciones de esos fluidos excitantes o letárgicos, y pueden dirigir con éxito la ascensión y distribución de la savia vegetal. Los frutos, posteriormente, se desarrollan en concomitancia con el magnetismo que también circula en los órganos humanos, pues los fruticultores consiguen armonizar el tenor exacto de cada fruta, con el quimismo magnético de cada órgano humano. Se trata de un verdadero proceso farmacológico preventivo, en el que ya quedan fijadas las especies de frutas, como indicación terapéutica a los casos patogénicos que surjan. Hay, en los frutos y en los órganos humanos, una perfecta correspondencia entre las manifestaciones trifásicas del mundo mineral, vegetal y animal, bajo la regencia de la suprema ley divina. Pregunta: ¿cuáles son las cualidades que mejor distinguen los frutos marcianos de los de nuestro mundo fruticultor? Ramatiz: todos los árboles frutales provienen de posturas cultivadas en gigantescos parques patrones, en los que se obtienen frutas sin semillas, de un quimismo profiláctico, libres de impurezas o de microorganismos destructores. El desarrollo se hace mediante planos científicamente desdoblados, con las previsiones exactas del contenido de la savia, de conformidad con la temperatura, la presión y el magnetismo etérico del medio en donde la planta va a habitar. El suelo es preparado, también, en correspondencia con el terreno de la futura morada del árbol frutal. Pregunta: ¿son esas frutas sustancialmente idénticas a las de la tierra? Ramatiz: los tipos más preciosos son verdaderas envolturas de jugo sabroso, semejantes a compotas vivas, de aterciopelada carne vegetal, concentrada, nutritiva y odorífera. Hay tipos gelatinosos, sin fibras o semillas, sin películas o células, que después de la deglución, dejan en la pureza del paladar marciano la sensación de penetrante magnetismo eufórico. Pregunta: el hermano dice, nutritiva y odorífera. ¿Cómo entenderemos esa especificación? Ramatiz: tal como ocurre en la esfera de las flores, la química y la botánica operan juntas en el desarrollo y perfeccionamiento de varios olores, en la misma especie de frutas. Sí, conforme ya os describimos, la misma especie de rosa puede presentar numerosos tipos odoríferos. En los frutos, los científicos consiguen el mismo fenómeno, evitando la monotonía de un mismo aroma, con el fin de que no decaiga la producción de jugos y hormonas en la digestión. El sistema endocrino, productor de hormonas glandulares en el hombre, alcanza también una fase de saturación psíquica o náusea, disminuyendo la producción de jugos gástricos, ante la demasiada persistencia de una sola forma digestiva. Si durante 30 años terrenos, se ingiere diariamente aguacate o naranja, los estímulos nerviosos excitativos se ajustan a ese género de alimentación, funcionando correlativamente con las zonas sensoriales del cerebro, hasta los reguladores de las funciones biliares, gástricas o responsables de la actuación de la secretina pancreática. De ahí la habilidosa conexión psicofísica que los marcianos realizan en el quimismo de las frutas, en el que la misma especie necesaria al metabolismo orgánico, aunque sea ingerida continuamente, presenta olores diferentes, que mantienen despierto el mecanismo endocrino. Pregunta: ¿podrás citar un ejemplo de esos perfumes diversos, comparados con un tipo de fruta terrena? Ramatiz: imaginad, en fila, un ciento de naranjas sin semillas o fibras cuyos cachos son pequeñas reservas de jugo ambrosiaco. En un creciente sucesivo, esa fila presenta 100 olores diferentes, mas todos con el aroma central, indestructible, o sea el fondo, odorífero, específico, del verdadero gusto de la naranja natural. Podríais ingerir naranjas con olores de clavel, violeta, rosa o jazmín, sin que, por ello, desapareciese el olor fundamental, naranja, ni la sustancia peculiar de esa fruta. En las mismas disposiciones, podéis conjeturar otras especies de frutas como ananás, manzanas, uvas o peras. Pregunta: ¿existe, aún, alguna otra distinción en esos frutos, en relación con los nuestros? Ramatiz: principalmente, en cuanto a la temperatura variable, que la ciencia marciana obtiene en las especies de frutas destinadas a las zonas antípodas. Consiguieron adaptar en los tipos especiales, temperaturas internas, más o menos duraderas, de conformidad con el tiempo de madurez del fruto. Los árboles frutales destinados a las zonas ecuatoriales, producen frutos de jugos refrescantes, que aminoran la temperatura del medio.
Las especies destinadas a las zonas heladas, se cubren de frutos cuyo interior es caliente, tibio, en acentuado contraste con la temperatura ambiente. Pregunta. ¿Le sería posible darnos una explicación más amplia? Ramatiz. Los marcianos consiguieron esas realizaciones, debido a la maravillosa condición de su magnetismo etérico, base de toda su vida, tal como la electricidad es la base de todas vuestras actuales realizaciones. No conseguís, en vuestro mundo, con la misma energía eléctrica, producir calor en fogones, calentadores o estufas, y, en sentido opuesto, establecer la temperatura helada en los refrigeradores, sorbeteras o frigoríficos. Mientras vuestra ciencia, en todos los campos de la vida, alejada de la fe creadora, solamente consigue éxito en aparatos materiales, los científicos marcianos operan con el magnetismo en la intimidad atómica, consiguiendo modificar, sin violencia, las bases de los patrones comunes. La savia del vegetal o del fruto no pasa de ser un elemento minero vegetal, con su contenido accesible a las radiaciones, imantaciones, gelidez o calentamiento, bastando alterar las disposiciones íntimas de las constelaciones electrónicas, para que ocurran también modificaciones lógicamente previstas. Si calentáis frutos con un combustible exterior, tornáis expansivas las órbitas de los electrones en el interior de la savia frutal, y si los heláis, produciréis el fenómeno opuesto. Los marcianos pueden modificar con facilidad la temperatura de los frutos, porque operan directamente en la expansividad o contracciones electrónicas, a través de ese propio magnetismo etérico, que orienta y regula, acelera y retarda los sistemas atómicos que forman la contextura material. Operan de adentro hacia afuera, con más éxito y durabilidad, ya sea realizando la magia de la luz vegetal, en las flores, como variando las temperaturas de las especies frutales. Pregunta. ¿Están exentas las frutas de microorganismos destructores? Ramatiz. Absolutamente libres de las putrefacciones comunes de las frutas terrenas, por cuanto siguen paralelamente las mismas disposiciones de salud impecable de los marcianos. En el cultivo hecho en los parques patrones, hay un tratamiento profiláctico que permite a la savia de los frutos contener fuerzas defensivas contra probabilidades de proliferación de gérmenes dañinos. Los procesos que ejecutáis, por fuera, en la protección de los frutos o de la labranza, sirviéndoos de sustancias químicas para obtener la extinción de los microorganismos perjudiciales, la ciencia marciana, siempre con sentido profiláctico, opera en la intimidad de la sustancia energética de las frutas, y consigue el éxito deseado.